Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, gracias en esta hora, porque tú has sido bueno, Señor, y gracias porque cada día te conocemos más. Gracias porque nos has revelado a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, por la cual podemos llegar, Señor, delante de ti, porque por medio de esa fe tú nos has revelado a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Gracias, Señor, porque nos podemos poner delante de ti para poner nuestras necesidades, Señor, sabiendo que tú nos oyes y que tú eres bueno. Por eso te doy gracias, porque yo sé que en este momento hay muchos hermanos en la fe que conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, que se encuentran en tribulación, Señor, algunos en dolor a causa de la partida de algún familiar cercano. Señor, yo te pido que tú pongas bálsamo en el corazón de ellos, para que tú, Señor, puedan entender ellos de que realmente tú eres el dueño de nuestra vida. Tú nos diste la vida y tienes contados todos nuestros días para llegar hasta donde tenemos que llegar, Señor, estando en esta tierra. Tú eres bueno, Señor, y gracias porque tú socorres a tu pueblo. Tú estás presente en cada necesidad de tu pueblo, y gracias porque tú nos puedes entender lo que es atravesar por esta tierra, porque tu Hijo Jesucristo atravesó todas las vicisitudes de la tierra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, y yo bendigo tu nombre, Señor, sobre todas las cosas, porque en este tiempo de tribulación y de congoja en el mundo, tú a nosotros nos tienes guardados, Señor, sabiendo que el tiempo de estar sobre la tierra es corto, relativamente es muy corto, para el tiempo que nos toca estar en la eternidad contigo. Señor, yo bendigo tu nombre, porque tú nos estás enseñando cada día y a cada momento de tu gracia y tu misericordia. Gracias, Padre, porque Jesucristo es el secreto revelado, Señor, el misterio también revelado a nuestras vidas. Gracias, porque un día tuviste misericordia de nosotros y nos revelaste al autor de la vida, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Te damos las gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, en esta hora les saluda el hermano Osvaldo González, deseando que se encuentren bien y sobre todas las cosas, disponiendo el corazón siempre para ser visitados por el Espíritu Santo maravilloso de Dios, que nos hace real la presencia de Cristo en nuestras vidas cada día. Y es interesante porque el Dios que tenemos, Él no tiene patrones para manifestarse a nuestras vidas, y eso es lo más maravilloso que puede haber, y la bondad y su misericordia es manifestada a cada uno de nosotros en diferente forma, porque el Dios que conocemos en Cristo no tiene patrones de su manifestación. Se manifiesta como sabe Él que va a ser edificada nuestra vida y bendecida nuestra vida, y que nosotros vamos a poder reconocer su visitación
maravillosa para seguir edificando nuestra vida en el carácter y en el amor de Cristo. Por eso es interesante la vida de cada uno de los apóstoles que vivió la etapa en la cual la iglesia se iniciaba, porque nos deja bases muy fuertes para nosotros poder seguir el camino en la enseñanza por el Espíritu Santo, que es el que Cristo envió al llegar a la presencia de Dios al haber resucitado. Porque Él dijo: yo me voy, pero os enviaré un Consolador. Y ese Consolador es el Espíritu Santo, que está encargado de hacer una obra tan maravillosa y tan preciosa en nuestras vidas y enseñarnos las maravillas de Dios. Y me llama la atención en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que realmente Pedro, un hombre con carácter, pero con un corazón rendido al Señor para que el Señor hiciera su obra en él y hacer la obra que Dios quería hacer en ese tiempo tan tremendo en donde ellos mismos habían experimentado ver al Señor Jesucristo en su ministerio y caminar con Él 3 años y medio hasta su muerte y su resurrección. Y en su resurrección ellos mismos comieron con Él. Pedro tenía una conciencia plena de lo que era estar presente con el Señor y recibir al que Él había prometido. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 10, verso 24, voy a principiar a leer. Dice que al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pedro había sido llamado por Cornelio, que a Cornelio había recibido una visitación angélica, en la cual le ordenaba a Pedro que enviara a traer a Pedro a Cesarea de Filipos. Ahí estaba en la casa hospedado de la casa de un tal Simón. Ahí estaba Pedro. Y Dios preparó todo para que cuando estos enviados de Cornelio, que era un centurión gentil, que cuando estos llegaran, Pedro no se resistiera a ir, sino al contrario, dispusiera su corazón entendiendo que Dios estaba cambiando el tiempo de la visitación, abriéndola de una manera tan grande, porque ya había venido el que podía derribar la pared intermedia entre los pueblos. Porque hoy el Cristo que conocemos visita a todos los pueblos del mundo de acuerdo a su gran propósito, a su amor y su misericordia. Y Dios visita a los pueblos manifestando a Jesucristo con hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que sucedió aquí. Dice que Cornelio estaba recibiendo a Pedro, mas Pedro dice que cuando Cornelio lo adoró, porque pensó que era un personaje celestial o algo así, pero Pedro era un hombre como nosotros, pero lleno de Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte en pie, yo también soy hombre. Pedro no podía aceptar una adoración como a Dios. Y eso es lo que Pedro hace, levantarlo. Y le dice: yo soy hombre como tú, levántate.
Y dice el verso 27 del capítulo 10, y conversando con él entró y halló mucha gente reunida, porque Cornelio era un hombre relacional, era un hombre que hacía oraciones a Dios y ayudaba, creo yo, a la gente. Era un hombre relacional y de temperamento estable. Entonces, Pedro entró a la casa de Cornelio y le dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Ahí les estaba diciendo: ustedes saben que nosotros los judíos no nos relacionamos con ustedes, los gentiles. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Solo Dios podía derribar esa pared en donde el pueblo judío se creía tan selecto, tan apartado pueblo de Dios. Sin embargo, no cabe duda que eran sus enemigos los gentiles. Y eran sus enemigos porque hasta la fecha nosotros podemos ver que los judíos se creen de una raza diferente que esto que el otro, y pueda ser. Es una raza que Dios la visitó, la sigue visitando, pero ya en un pacto diferente. Por eso, dice el verso 29, por eso cuando fui llamado vine sin poner ninguna objeción. Preguntó pues: ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Pedro estaba interrogando a Cornelio por qué causa lo había mandado a llamar. Sin embargo, Pedro estaba explicando que Dios le había mostrado que ahora no habían judíos ni gentiles desde que Cristo vino, tomó cuerpo y como Jesús y murió en la cruz del Calvario, fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9. He aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Esto es muy, muy, muy significativo y muy fuerte, porque Cornelio, siendo un gentil, Dios lo había oído. Dios lo había oído y tiene una connotación maravillosa, porque no cabe duda que el hombre que le teme a Dios, Dios conoce los corazones y prepara visitación para aquel hombre, aquella mujer que le teme a Dios en su corazón. Y ese tipo de persona era este Cornelio. Por eso le dice: Cornelio, tu oración ha sido oída. Oiga, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Lógicamente, Cornelio había actuado en fe, en la ignorancia que tenía, pero en el amor que tenía a Dios, porque no conocía a Cristo. Entonces, en ese amor, Dios viene y dice: bueno, a este Cornelio hay que ordenarlo. Hay que ordenarlo porque para el que viene a mí, tiene que venir primero a mi Hijo Jesucristo, que dio su vida por toda la humanidad, para que todo el que en él cree, se salve y tenga vida eterna. A causa de eso, dice que Cornelio era un hombre que en la ignorancia hacía cierto principio que Dios establece. Y Dios, en su misericordia, como conoce todos los corazones de los hombres, dispuso visitarlo de una manera preciosa, en la cual preparó todo. Y esto es maravilloso poderlo ver, porque cuando hay alguien así, Dios mueve todas las piezas para visitarlo y meterlo en un orden.
El meterlo en un orden significa que él tiene que conocer a Cristo como su Señor y Salvador para poder llegar al Padre. Jesús dijo un día, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces, quiere decir que el principio de orden es venir a Cristo para llegar al Padre, a Dios Padre. Y ese es el principio en el cual ponen a Cornelio. Dice la palabra en el verso 32, envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro, el que está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. O sea que le dieron todas las indicaciones a Cornelio para ir a traer a Pedro, que era el que se iba a encargar en la tarea de ordenar la fe y el corazón que tenía Cornelio en lo que respecta a amar a Dios y ordenar sus pasos, porque aquí ya era Pedro el que tenía que indicar cuál era el principio. Y entonces dice que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, él le es acepto. Aquí está lo que estaba hablando, que aquel hombre o aquella mujer que ama a Dios, que nosotros los hombres muchas veces lo interpretamos en un aspecto religioso, pero que Dios conoce la profundidad del corazón del hombre. Ahí todo esto se cumple. Y Pedro se los aclara bien en el verso 35, porque dice, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Todas las piezas las movió el Señor para poner a Cornelio en el orden. Y dice el verso 36, el mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, él es el Señor de todos. Leámoslo otra vez. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, ese es Pedro hablando, predicando paz por medio de Jesucristo, él es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí Pedro les está explicando cuál era el motivo verdaderamente por el cual Cristo había venido. Y esto es bien interesante, porque aquí está sentando las bases Pedro en la casa de Cornelio y abriendo una brecha para la visitación de la gentilidad, la cual dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. Y está hablando a los que habían oído y vivían en ese tiempo, porque dice, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando alguien recibe la unción del Espíritu, que es el Espíritu Santo, la unción, que es ungido, no solo, ungido con poder. ¿Con poder sobre qué? Con poder sobre toda potestad y toda potestad y todo principado. Ese es el poder de Dios, el cual anduvo haciendo bien, dice Pedro, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Oiga, porque Dios estaba con él. Esa es la muestra del poder que había de ser dado a la iglesia en la manifestación de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien pertenece a la iglesia, porque es nacido de nuevo y es bautizado con Espíritu Santo,
ese tiene que ser ungido con el poder del Espíritu Santo. Y dice, el cual anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Claro, en esa etapa el Señor nunca ministró sin antes llegar al Jordán, donde descendió el Espíritu Santo sobre él. El Señor nunca se apareció, y nunca ministró sin antes llegar al Jordán y salir del Jordán. Porque cuando el Espíritu Santo reposó sobre el Espíritu Santo, sobre Jesús, el cual dijo que ahí fue ungido con el Espíritu Santo en el Jordán, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas. El testimonio de Pedro, que hizo en la tierra, de los judíos en Jerusalén, y también le dieron muerte, colgándolo en un madero. Nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo en la tierra, dice Pedro. En la tierra de los judíos y en Jerusalén, el testimonio de Pedro. Y le dieron muerte, colgándole en una cruz. También el testimonio de Pedro. Porque el testimonio es necesario en todos los hijos de Dios, en aquellos que han conocido a Cristo como Salvador. El testimonio real, porque cuando alguien abre la boca con testimonio de haber visto, de haber vivido, de experimentar, de tener revelación y tener autoridad, el Espíritu Santo está respaldando ese testimonio, como en este caso. Pedro estaba testificando y el Espíritu Santo estaba respaldando las palabras que salían de su boca. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas, dice Pedro. Interesante, ¿verdad? A este Dios, dice el verso 40, a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Quiere decir que los judíos y los gentiles, estando representados, en ese momento dieron muerte al que Dios había enviado, al Hijo de Dios. Dieron muerte en el madero. Por eso todos los hombres son pecadores. A todos los metió en la misma bolsa, en el mismo pecado. Porque en esto no hay judío ni gentil, todos somos constituidos pecadores. Y ahí estaban representados todos, gentiles y judíos, cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. A eso se debe, que como nunca pecó, Jesús nunca pecó, Cristo Jesús nunca pecó en la tierra. Al tercer día, Dios le resucitó. Oiga, le resucitó delante de los muertos, de entre los muertos. E hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Esto es bien interesante, porque el resucitado ahora es el mensaje más contundente y más fuerte para la humanidad. Porque si Cristo no resucitó, nosotros fuéramos los más miserables, dice Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta. Pero Cristo resucitó. ¿Y qué testimonio hay de Dios en Cristo para nuestras vidas? Que cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios envía su Espíritu Santo para que le dé vida a nuestro espíritu. Y nosotros tenemos vida de Dios en Cristo, por eso nuestra vida tiene que cambiar. Aquel que dice que conoce a Cristo tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Y tiene que caminar una vida diferente a la que caminó por toda su vida anterior. Por eso dice el verso, que Dios manifestó no a todo el pueblo al resucitado, sino a los testigos
que fueron escogidos de antemano por Dios. Hermano, qué maravilloso que nosotros tengamos ese testimonio en nuestro corazón de haber recibido el testimonio de Dios, que Cristo resucitó y que su Espíritu Santo está dando testimonio, porque el Espíritu Santo hace la función del Espíritu de Cristo y nos cambia, le da vida a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Y Pedro, dando testimonio del Cristo resucitado, dice que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Por eso el que tiene la experiencia de que el Cristo resucitado se le manifestó y cambió su vida por el poder del Espíritu, por el poder de su Espíritu, ese ya no es la misma persona. Porque esa visitación es la misma que tuvieron los apóstoles del principio, solamente que nosotros no hemos visto con nuestros propios ojos al resucitado, pero sí nos visita con su Espíritu y sabemos y tenemos testimonio de nuestra salvación. Y nos mandó a predicar, dice Pedro en el verso 42, capítulo 10 de los Hechos, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús, el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Oiga, Pedro predica y dice que los mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de vivos y de muertos. Hoy nosotros tenemos el privilegio de ser discípulos del Señor. No lo hemos visto con nuestros propios ojos, pero sí cambió nuestro espíritu, como cuando Jesús, el resucitado, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, sopla espíritu sobre sus discípulos. Ahí ellos cambiaron y tuvieron la experiencia que hoy nosotros tenemos. Por eso dice en el verso 45, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre todos los gentiles. Cuando nosotros vemos esto, de que los judíos que habían ido con Pedro a esa reunión con gentiles, vieron que el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, ellos se asombraron, entendieron que algo trascendental había pasado, en el pueblo, entre los pueblos. Por eso se asombraron, porque la visitación de Dios era directamente al pueblo judío en el tiempo de la ley. Dios había escogido ese pueblo con motivos y formas diferentes. Hoy el Señor derribaba la pared intermedia por medio de Jesucristo y unía a los pueblos para que todos los pueblos entren por la misma puerta que es Cristo. Dice la palabra que se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. O sea, que cuando Pedro predicó con tan ferviente de espíritu, porque creo yo que cuando uno habla del Señor, tiene que hablarlo de una manera ferviente, pero no de una manera tan emocional que rompa la barrera entre las emociones y la unción del Espíritu. Ahora, es interesante, pues dice, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Oiga, quiere decir que ellos desde el principio, desde ese mensaje de Pedro, principiaron a ver de que el Espíritu se había derramado. Y para que se derrame el Espíritu sobre de alguien, quiere decir que ha nacido de nuevo. Conforme Pedro iba hablando de la manifestación de Cristo a los judíos, cómo Dios, ellos habían rechazado, cómo los gentiles también habían rechazado. En esa etapa del tiempo,
estos nacieron de nuevo. Estos nacieron de nuevo. Les fue revelado Cristo por el Espíritu y ellos permitieron que su corazón se abriera y el Espíritu de Cristo los visitó y los hizo nuevas criaturas. Con lo ferviente del mensaje de Pedro, el Espíritu se derramó sobre de ellos. Y dice, pues les oían hablar en lenguas. Estos eran los que iban con Pedro, les oían hablar en lenguas. Y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Qué maravilloso es Dios. Por eso Él no hace acepción de personas. El corazón de Pedro fue cambiado en un solo momento para entender que los gentiles tenían puerta abierta a entrar a la presencia de Dios en Cristo. Por eso es que la palabra establece que ahora no hay judío ni griego. Todo aquel que quiere conocer a Dios tiene que entrar por Cristo. Tiene que conocer a Cristo. Y el paquete completo es ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios que derrama en el cristiano para realizar el ministerio al cual Dios le ha llamado. Yo quiero que entendamos esto, que si usted alguna vez ha hablado lenguas en el poder del Espíritu Santo, dígale al Señor que se las devuelva nuevamente, porque usted las dejó como olvidadas ahí. Pero si un día usted, el Señor, lo visitó con el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu, usted habló en lenguas. Ahora, Pedro dice, bueno, estos que en este momento fue derramado el Espíritu Santo sobre de ellos nacieron de nuevo, llegó el Espíritu Santo, ahora que se bauticen en agua, porque hay principios de orden en la palabra que Dios establece para todos aquellos que han conocido a Cristo. Nacer de nuevo y el mismo nacimiento de nuevo, la nueva simiente que está en nuestros corazones, nos lleva a una obediencia a la palabra, a bautizarnos en agua y a buscar la llenura del Espíritu Santo, que la unción descienda sobre nosotros. Y eso fue lo que sucedió en la casa de Cornelio, que Dios ordenó un montón de vidas y dejó esto escrito. Dios permitió que se escribiera para que nosotros entendamos realmente que Él no hace acepción de personas, que ahora no hay judío ni griego, sino que todo aquel que llega a conocer a Jesucristo tiene que entrar por la misma puerta, sea judío, sea griego, sea árabe, sea hindú, sea indígena, todos, porque la visitación de Dios está abierta para el mundo entero. Nosotros no sabemos qué multitudes se están convirtiendo en este momento, pero todas tienen que entrar por medio de Jesucristo. Y lo maravilloso es cómo Dios abrió la puerta por un hombre que tenía su corazón dispuesto a amar a Dios y hacer sus obras. Las hacía no en el orden, porque por eso llegó Pedro. Y ese es el gran trabajo del ministro y del discípulo de Cristo, enseñar la palabra para poner en el orden todos aquellos que Dios ha conocido de antemano y sabía que iban a conocer a su Hijo Jesucristo. Gracias al Señor por la enseñanza que nos da tan sencilla, tan linda, y entender que los que estamos en la gran experiencia
de conocer a Cristo, haber sido bautizados y hablar en lenguas, tenemos lo necesario para alcanzar victoria todos los días de nuestra vida. En esta hora han entrado algunas peticiones de oración de algunas familias que tienen algún miembro de esas familias enfermo. Y ponen estas peticiones delante del Señor, así como hay otras que vienen en necesidades de tipo económico, de falta de trabajo. Y escriben nuestros hermanos en la intención de que a la hora de orar, en el turno que les toca, que se ore por ellos, poner estas peticiones entendiendo que Dios puede responder de cualquier manera, y eso es la parte importante. En esta hora yo vengo poniendo estas peticiones delante del Señor que han entrado. Hermana Elizabeth nos pide oración por su salud y oración por la salud de hermana Zuli. Señor, yo vengo poniendo esta petición delante de ti, sabiendo que tú nos oyes. Tú conoces la vida de hermana Zuli y conoces la vida, Señor, de hermana Elizabeth. Yo pongo, Señor, a mis dos hermanas delante de ti, para que tú respondas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Padre, gracias, sabemos que tú nos oyes y que tú tienes todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que tu misericordia y tu amor es grande sobre nuestras vidas. Por eso yo pongo estas peticiones en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, respondas de acuerdo a tu amor y tu misericordia para la vida de mis hermanas. También hermana Eli Rosalmira nos pide oración por la sanidad de Rosa, tiene artritis, y oración por la sanidad de Tiago Fabricio, tiene 6 meses y se encuentra internado porque fue diagnosticado por fibrosis quística. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo poniendo esta petición de hermana Eli Rosalmira delante de ti, sabiendo que tú nos oyes y que para ti no hay imposibles. Si alguien se acerca a ti, creyendo en ti, Señor, que para ti no hay nada imposible, tú puedes responder de acuerdo a tus riquezas en gloria. Por eso pongo esta petición de hermana Eli Rosalmira delante de ti, sabiendo que tú respondes de acuerdo a tu misericordia. Visita, Señor, la vida de Tiago Fabricio, la vida de Rosa también. Visítalos por amor de tu nombre, y yo desautorizo toda opresión y todo estorbo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. También hermana Adele nos pide oración por la salud de su papá, José González. Le están haciendo hemodiálisis. Señor, tú puedes visitar los riñones de este varón. Tú conoces su vida y conoces todas las cosas, Señor. Por eso pongo esta petición. Envía salud a esos riñones, Padre. Tú puedes restaurar los riñones de este varón, porque tú, Señor, todas las cosas las puedes hacer nuevas. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que visites a este hermano que le están haciendo diálisis. Y ayúdale, Señor, en este momento de prueba. En el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo, Señor. Hermana Patricia López nos pide oración por la salud de su familia. Tú conoces, Señor, qué es lo que está pasando con la familia de hermana Patricia. Tú sabes qué es lo que está aconteciendo. Por eso envía espíritu de sanidad, Señor. En el nombre de Jesucristo,
porque la palabra de Dios establece que Jesús llevó en su cuerpo todos nuestros dolores, que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Por eso esta petición de nuestra hermana, la pongo yo delante de ti, sabiendo que tú nos oyes y que tú puedes responder, oh Dios. Hermana Patricia también nos pide oración por salud, por su familia. En esta hora, Señor, yo pongo a esta familia de hermana Patricia. En el nombre de Jesús, envía espíritu de sanidad, Señor, y reprende al devorador y reprende el estorbo que hay de enfermedad en esta familia para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Hermana Estrella pide oración por la salud de hermano Pastor Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Señor, envía sanidad al cuerpo de este varón, este pastor, Señor, que se encuentra enfermo. Tú conoces qué es lo que él tiene. Y nosotros podemos decir, como dijo aquel varón, solo di tu palabra y este varón será sano, este pastor. Porque tú eres el Dios que conoce todas las cosas. Y el nombre de Jesús se le ha dado todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. También nos pide oración hermana Dorcas. Oración por su salud. Se encuentra hospitalizada. Señor, envía sanidad al cuerpo de nuestra hermana Estrella. Se encuentra enferma, Señor, y está hospitalizada. Y hermana Dorca también, Dorca Abigail. Visítalas en el nombre de Jesús nuestro Señor, porque tú eres nuestro Dios y sabes cómo va a ser la obra. Por eso te la estoy poniendo, Señor, las estoy poniendo delante de ti, porque tú sabes cómo actuar en estas vidas, porque tú conoces todas las cosas, porque para ti no hay nada escondido, Señor. En el nombre de Jesús. También, hermano Julio, nos pide oración por la salud de Edgar. Edgar Rodríguez se encuentra hospitalizado por COVID. Señor, yo vengo en la autoridad que tú me has dado a desatar el poder de muerte que está en este COVID, que ha visitado, Señor, el cuerpo de hermano Julio, el cuerpo de Edgar Rodríguez. Tú eres el Todopoderoso, Señor, y Jesucristo es el vencedor de la muerte, porque Él nunca pecó y la muerte no lo pudo retener. Pero hoy vengo yo, Señor, en la autoridad que tú me has dado, a desautorizar esta contaminación que tiene hermano Edgar Rodríguez de COVID. El poder de muerte que está en esa enfermedad, yo lo reprendo y lo desautorizo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. También nos piden oración y provisión de trabajo para Wendy. Tú conoces, Señor, lo que necesita hermana Wendy. Ábrele las puertas donde están abiertas, Señor. Tú eres el que conoces todas las cosas y tú lo puedes encaminar a donde Él consiga su trabajo. En el nombre de Jesús, el trabajo de Wendy es necesario, Señor, para ella. En el nombre de Jesucristo, la estoy poniendo delante de ti. Gracias, Padre. También Nicole nos está pidiendo oración por salvación de Fabia Galiri y Aneila Maracia. Señor, en el nombre de Jesús, visita la vida de Fabio y de Angela. Visítalo, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Y Jesús dijo un día, todo lo que pidieres al Padre orando, yo lo haré.
Por eso venimos delante de ti, Señor, a que tú visites estas vidas para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nicole nos pide oración por Fabio Ganini y Angela. Visítalas, Padre, en el nombre de Jesús. Y salvación para Paola Andrea. En el nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo. En el nombre de Jesús. También, Señor, nos piden oración por la vida de Marcos López. Que no se olvide de Dios y de todo lo que Él ha permitido ser y tener. Señor, visita a Marcos López. Tú lo has visitado en gran manera y sabes cómo está y conoces su condición. Por eso se está pidiendo oración por él, sabiendo que tú lo puedes visitar y lo puedes traer de regreso, Señor, a tus caminos para la gloria de tu nombre. Lo estoy poniendo delante de ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. También, Señor, oración por la vida de Emma Rodríguez. Que Dios la guarde en todo momento. Tú eres el que guardas nuestra salida y nuestra entrada. Y siempre andas no con nosotros, sino en nosotros. Y conoces todos nuestros pensamientos. Por eso vengo yo en esta hora poniendo esta petición para hermana Emma Rodríguez. Que Dios la guarde en todo momento. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo, Señor, para la gloria de tu nombre. Elizabeth nos pide oración por la restauración de su familia, ya que su hijo se fue de casa y no saben nada de él. Por lo sucedido con su hijo, le ha afectado a su hija. Señor, en el nombre de Jesús, tú sabes dónde está el hijo de hermana Elizabeth. Señor, haz que se manifieste y trae a la luz, Señor, porque tú sabes dónde está. ¿Quién se esconderá, Señor, de tu mirada? ¿Quién huirá de tu vista, Señor? No hay hombre o mujer que pueda esconderse de tu cuidado, de tu amor, y de aquellos que han salido huyendo, como en esta familia sucedió con el hijo de nuestra hermana, y que ha ocasionado tristeza en los corazones. Señor, haz que este varón diga en dónde está, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. También hermana Estela nos pide oración por su vida espiritual y la de su esposo y sus hijos. Padre, gracias por la vida de nuestra hermana que está pidiendo oración por su esposo y sus hijos. Yo la pongo delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres bueno y sabiendo que tú conoces todas las cosas. Hoy, Señor, visita la vida del esposo de nuestra hermana y de sus hijos. Ella es tu hija, Señor, y tú oyes la oración del justo. Por eso esta petición la estoy poniendo en tus manos para respuesta, Señor, que tú darás de acuerdo a tus riquezas en gloria. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.